Hola a todos y muy buenos días. Bienvenidos al webinario de hoy en el que hablaremos sobre las posibilidades que nos ofrece Business Central a la hora de gestionar el reaprovisionamiento, ¿no? En la parte estándar de Business Central tenemos algunas funcionalidades que nos permiten configurar una serie de métodos de reaprovisionamiento y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Nos acompaña mi compañera Lorena Sánchez, que es la responsable de la línea de Business Central aquí en DQS, y con ella veréis todo lo más importante. Comentaros también que tenéis el botón de PIR para hacer cualquier consulta o cualquier duda. Las veremos al final de la sesión. Dejaremos unos 5 minutos para resolverlas y sin más os dejo con ella. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por venir a este nuevo webinario. Espero que os resulte interesante y, como adelantaba mi compañera Encarna, vamos a hablar sobre los distintos métodos de reaprovisionamiento que ofrece Business Central y, sabiendo que no es un tema especialmente fácil, vamos a intentar dar claves que nos puedan ayudar a calcular ese reaprovisionamiento de forma automática, o siempre también vamos a mostrar rápidamente, lo veremos, pues eso, cómo se calcula o cómo se puede generar manualmente. La agenda que tenemos preparada para hoy, a ver si consigo ver, perdonad un segundín, ahora, vale. La agenda que tenemos preparada para la sesión de hoy es la que estáis viendo ahora en pantalla. En primer lugar, definiremos qué es el reaprovisionamiento. También veremos cuáles son los factores que intervienen en este proceso de cálculo, como pueden ser planificación o no me sale la palabra, configuraciones, perdón, en la ficha de producto. También hablaremos sobre qué son las unidades de almacenamiento y cómo influyen en este reaprovisionamiento. Un poco de la ficha de proveedores, porque hay algunos campos que sí que afectan a la hora de calcular. Y en el punto 3 entraremos de lleno ya a ver cómo podemos ajustar o generar ese reaprovisionamiento en Business Central, teniendo en cuenta que entendemos como reaprovisionamiento, pues eso, la generación de necesidades o los métodos que el sistema nos ofrece para cubrir esas necesidades de producto. Por último, bueno, pues hablaremos un poco de DQS como compañero de viaje y, como comentaba Encarna, daremos paso a los ruegos y preguntas, y ahí podréis preguntarnos lo que consideréis. Empezamos, como comentábamos, por la parte de definición. Especialmente en las empresas que mantienen inventarios, el reaprovisionamiento o reabastecimiento es un punto crucial para el mantenimiento de los inventarios. Tenemos que buscar herramientas que nos garanticen que podemos satisfacer la demanda, entendiendo la demanda como las necesidades de material para la venta, o las necesidades de material para suministrar a la producción, por ejemplo, sin incurrir en excesivos costes por sobredimensionamiento del inventario, teniendo en cuenta que mucho material es obsolescente, o que está sujeto a, pues eso, a deterioro, y también teniendo en cuenta que no podemos caer en roturas de stock, que son, pues yo creo que la pesadilla de cualquier gestor de inventario. En Business Central tenemos distintas metodologías, como veremos, para cubrir esta necesidad, para cubrir este requerimiento de reabastecimiento, teniendo en cuenta o sin olvidar estos tres objetivos, ¿no? El no excedernos en el inventario, el evitar roturas de stock y el que no se nos quede producto obsoleto. Para ello, bueno, tenemos que considerar que tenemos tres fuentes de abastecimiento principales dentro del sistema. Estas tres fuentes podríamos resumirlas muy resumidas y de forma muy burda en lo que llamaríamos las compras, lo que llamaríamos fabricación, y dentro de la fabricación sabéis que en Business Central tenemos la doble vertiente: fabricación sencilla, que llamamos ensamblado, que es más hacer un kit. En algún momento ya haríamos también un webinario sobre esto para que también se entienda la diferencia entre ensamblado y fabricación, pero bueno, como os decía, ¿qué provee de material a nuestro inventario? Pues, como decíamos, las compras, el ensamblado o fabricación, y por último, las transferencias entre almacenes. Hoy
nos vamos a centrar principalmente en lo que llamamos las compras, aunque como veremos a lo largo de todo el webinario vamos a ir viendo pues eso, que el proceso de reabastecimiento en sí abarca todos, ya, aunque eso nos centraremos más en los pedidos u órdenes de compra. Vamos a avanzar, vamos a hablar ahora de los factores que intervienen en el proceso de cálculo. Ya había anticipado antes que tenemos tres puntos que tenemos que tener en cuenta porque van a influir en ese cálculo de qué cantidad tenemos que comprar y cuándo, o qué cantidad tenemos que fabricar y cuándo, para, no olvidemos, no tener sobrecostes en el inventario, no tener roturas de stock y que no tengamos producto pues eso, que se deteriora. En primer lugar, dentro de la ficha de producto, tenemos que tener en cuenta que hay distintos campos que son clave para el cálculo del reaprovisionamiento. De estos campos cabe destacar principalmente el que se llama directiva de reaprovisionamiento, que es el que indica o el que nos dice cómo este producto se va a almacenar, se va a reaprovisionar o vamos a planificar sus compras o fabricación dentro de Business Central. Ahora veremos algunos ejemplos, ahora explicaremos estos campos. Otros campos que también intervienen pues serían el del número de proveedor, porque así ya predeterminamos cuál es el proveedor al que le vamos a comprar habitualmente ese producto y si tenemos o no tenemos stock de seguridad para ese producto. Ahora, bueno, sabéis que a mí me gusta trabajar con la presentación y alternarlo con Business Central. Vamos a entrar a ver un momentito Business Central, os explico estos campos y algunos otros que también influyen o que también afectan a la hora de calcular. ¿Vale? Me vais a perdonar porque ahora al principio igual es un poco conceptual todo y estamos definiendo campos muy específicos, pero luego conforme vayamos entrando y hagamos el cálculo del reaprovisionamiento veréis que esto que estoy comentando pues cobra sentido, ¿no? Vamos a coger como ejemplo la silla París negra y vamos a comentar los campos que estábamos resaltando en la presentación. El primero, bueno, indicar, como os comentaba, el sistema de reposición puede ser compra, orden de producción o ensamblado, que es lo que hablábamos al principio. Aquí nos faltarían las transferencias, pero claro, un producto no se puede reaprovisionar o no se puede reposicionar mediante transferencia. La transferencia sería, luego explicaré cuando hablemos de las unidades de almacenamiento, cuando un almacén surte a otros almacenes de material, ¿vale? Pero en primer lugar, bueno, pues el sistema de reposición en este caso sería compra. Como os comentaba, tenemos el número de proveedor asociado. Este es el proveedor principal o el proveedor habitual al que le compramos el producto. No obstante, esto también es una pregunta que me hacen mucho cuando estamos implantando, no obstante, dentro de la ficha de producto, en relacionado compras proveedores, podemos asociar otros proveedores menos habituales, de manera que cuando lancemos el MRP o la hoja de demanda, como luego veremos, ya veréis que voy a poder seleccionar, el sistema me va a proponer siempre por defecto el que tengo en la ficha, pero luego podré seleccionar otros que tenga vinculados si las circunstancias del mercado, por plazos de entrega, por precios, por calidad, por la razón que sea, nos requiere que seleccionemos otro. Como os decía, el campo más importante de todos es el que se llama Directiva de Reaprovisionamiento. Este campo lo que hace es indicar cuál es el sistema por el que Business Central nos va a proponer reponer el producto, en este caso por las sillas. Y tenemos distintas opciones. Y entonces, me vais a permitir que simplifique mucho la explicación, porque al final aquí se trata pues eso, un poco de conceptos, pero voy a explicar rápidamente las 4 opciones que nos ofrece, 5 en realidad, Business Central. Si lo dejamos en blanco, quiere decir que este producto no entra en el cálculo automático de propuesta de reaprovisionamiento. Es decir, si los productos que tengan en blanco este campo, al lanzar un MRP o al lanzar una hoja de demanda, no entrarían, no se calcularía su sistema, su reposición. Si le llamamos cantidad fija de reaprovisionamiento, fijaos que aquí a mano derecha se van a ir abriendo o cerrando, o sea, me van a permitir o no permitir modificar o editar determinados campos. La cantidad fija de reaprovisionamiento me
me abre, me habilita el campo cantidad a pedir, porque esta es la cantidad fija a pedir siempre. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, si el stock de seguridad es 10, le podemos decir que cuando lleguemos a, perdón, el stock de seguridad es 8, le vamos a decir que cuando lleguemos a 10 unidades en inventario, que pida, siempre va a pedir 15 unidades. Este sería el escenario, ¿vale? En este caso que estamos viendo. Cantidad fija, pedirá siempre 15. Cada vez que hacemos un pedido pedirá 15 unidades y lanzará, o sea, el disparador de esa necesidad, de ese reaprovisionamiento sería cuando lleguemos a 10, ¿vale? Y siempre mantendremos un stock mínimo de 8, ¿vale? Este sería este caso. La cantidad fija de reaprovisionamiento se utiliza en entornos de empresas con una rotación de inventario muy estable. Son sectores muy maduros donde, pues eso, el reaprovisionamiento o el reabastecimiento la rotación de producto es estable. Cantidad máxima, normalmente se utiliza la opción cantidad máxima cuando trabajamos en sectores donde principalmente las importaciones cobran mucha importancia. Por ejemplo, cuando importamos de países asiáticos o cuando importamos de países de América. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú importas de países lejanos, generalmente intentamos optimizar costes de transporte, ah, pidiendo un contenedor o el máximo que podamos pues eso, para optimizar transporte. Entonces, en este caso, lo que se habilita es el stock máximo. En este caso, si ahora yo le pusiese aquí pues 20, el sistema al lanzar el MRP o la hoja de demanda lo que haría es que si las unidades que tengo en inventario están en 10 o por debajo de 10, recordad que el punto de pedido es el disparador de la necesidad de compra en este caso porque tenemos compra, pero si fuera un producto de fabricación pues sería la necesidad de fabricación, ¿vale? Pues en este caso, como decía, si mi inventario estuviese en 10 o por debajo de 10 para el almacén para el que estoy calculando el MRP u hoja de demanda, el sistema me pediría hasta 20. Es decir, pues en este caso que en el almacén, vamos a ver en el almacén, por ejemplo, en el almacén azul, vamos a ver cuántos tenemos, ¿dónde está disponibilidad por almacén? Productos por almacén, por ejemplo. Si en el almacén azul tengo 4 y hemos dicho que el stock máximo son 20, pues pediría, si no me equivoco, 16, ¿vale? Si estuviéramos como estamos por debajo de 10, pediría hasta 16, ¿vale? Esto sería la cantidad máxima, como decimos, entornos también estables y con abastecimiento externo. A pedido. Fijaos que ahora se han deshabilitado todos los campos que tienen que ver con la gestión de pedidos, de pedidos de compra, de reabastecimiento. En este caso, cuando decimos que un producto, su directiva de reaprovisionamiento es pedido, lo que estamos diciendo es que es un producto exclusivo, es decir, que yo lo compro cuando voy a venderlo, es decir, solamente hago una solicitud de compra o fabricación cuando tengo un pedido de venta para darle salida, ¿vale? En este caso, la planificación es directa, compro para vender. Este caso es muy fácil, como os decía, es para entornos bastante exclusivos. La directiva de reaprovisionamiento lote a lote lo que implica es que el sistema va a calcular lotes de reaprovisionamiento basados en parámetros como periodo de acumulación de lotes o periodos de reprogramación. Por ejemplo, toda la demanda que entre o toda la demanda que tengamos, demanda entendemos como, recordad, ventas o necesidades de consumo para fabricar. Bien, pues va a solicitar comprar o fabricar agrupando lotes, pues en este caso le hemos dicho de 2 semanas, ¿vale? Para que se generen pedidos de compra para poder servir todo lo que tengamos en un periodo de 2 semanas de reaprovisionamiento, ¿vale? Este sería el lote a lote.
¿Qué otros campos indicábamos? El de stock de seguridad, que es el otro campo que estábamos indicando cuando veíamos campos clave en la ficha de producto. Bueno, yo creo que este es bastante obvio. El de stock de seguridad es stock mínimo. En muchas empresas lo llamáis stock mínimo y es bueno, pues el que nos garantiza que en el periodo de reaprovisionamiento no nos quedamos sin stock para poder abastecer la demanda. Y otros campos que influyen, bueno, pues como hemos visto, según la explicación que hemos ido a lo largo de esta ficha, los parámetros de punto de pedido que se llaman así, que son punto de pedido que es el disparador, el cantidad a pedir o stock máximo según hayamos seleccionado una directiva de reaprovisionamiento u otra. Y después hay algunos que a mí me gustan, que son los modificadores de pedido, que de estos solamente aplican en el caso del lote a lote, ¿vale? Que son, mayoritariamente aplican cuando es lote a lote, que son la cantidad mínima de pedido y los múltiplos de pedido, que es las directivas que puede darme el proveedor para pues eso, cuando hago peticiones, órdenes de compra. Volvamos, si os parece, a la presentación y avanzamos con la siguiente diapositiva, donde hablamos de las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento, para definirlas, podríamos decir que son registros que nos permiten gestionar información específica de productos en un almacén o centro de distribución o logístico. Y vamos a explicarnos. Imaginemos que una empresa, nuestra empresa, tiene distintas sedes logísticas, tiene distintos almacenes, pero que un mismo producto puede estar en distintos de esos almacenes. El comportamiento o la gestión de ese producto puede ser distinta en esos distintos almacenes. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que nuestra empresa tiene una central de compra donde toda la materia prima se adquiere o se centraliza, valga la redundancia, en esa central de compra. Entonces, todo el material se recibe y se almacena en esa central de compra. Y cuando la delegación de un determinado lugar va a ensamblar, por ejemplo, o va a vender, desde la central de compra se envía material a esa delegación, ¿vale? Mediante transferencia. Vale, pues un producto, la silla que estábamos viendo en la central de compra tendrá unos stocks de seguridad, tendrá eh, un sistema de reposición que será el de compra, y en cambio en el almacén de la delegación puede tener otro stock de seguridad diferente o no tener stock de seguridad, y puede tener su sistema de reposición. En este caso, en este ejemplo, sería el de transferencia. Se transferiría desde el almacén central hacia esa delegación. ¿Vale? Aquí vemos el ejemplo que os estaba comentando. Fijaos que en el almacén, en este caso, el producto es otro producto diferente, y estamos viendo que el almacén central o el principal compra el producto y abastece al almacén azul mediante transferencia, ¿vale? Esto hace que en cada ficha, en cada unidad de almacenamiento, tengamos que especificar ese producto, pues eso, cómo se comporta o cómo se gestiona, ¿vale? Tenemos campos específicos donde lo vemos. Ahora vemos un ejemplo en Business Central también. Solamente, antes de pasar a Business Central, un detalle, y es que hay un proceso que se llama crear unidades de almacenamiento, que nos permite, en la configuración inicial, normalmente cuando nosotros vamos a arrancar un proyecto, cuando empezamos en un cliente, lanzamos este proceso de crear unidades de almacenamiento automáticamente. Entonces, todos los productos copian la configuración que tienen en su ficha principal a las unidades de almacenamiento, y luego ya mediante paquetes de configuración, que son procesos de carga de datos y de modificación y actualización de datos, pues ya le damos esa configuración diferencial por cada unidad de almacenamiento según los requerimientos del cliente. Paso a ver las fichas de almacenamiento. El que estábamos viendo en pantalla es este, por ejemplo, ¿vale? Creo que era, sí, creo que era este el que tenía. Si miramos dentro de la ficha de producto, dentro de relacionado almacén
unidades de almacenamiento, podemos ver en este caso que tenemos el almacén principal, donde este producto, su sistema de reposición es compra, donde tenemos un proveedor principal, al igual que hablábamos antes en la ficha de producto. De hecho, esto se copia. Inicialmente, cuando tú creas por primera vez la primera unidad de almacenamiento, se copia de la ficha de producto. Entonces, pues en este caso le decimos que en el almacén principal lo compramos el producto, que el cálculo de reaprovisionamiento es lote a lote y que su stock de seguridad es de 6 unidades. En cambio, si vamos al almacén azul, que es pues una delegación, por ejemplo, en el almacén azul, este producto se nutre mediante o se surte mediante transferencia. ¿Transferencia desde dónde? Pues desde el almacén principal, lo hemos especificado aquí. Y la directiva de reaprovisionamiento pues también es en este caso lote a lote y el stock de seguridad pues es un poco más alto. ¿Vale? Como veis, un mismo producto puede tener distintas gestiones o distintas configuraciones en distintos almacenes. ¿Vale? Esas son las unidades de almacenamiento. Muy importante también, antes de que se me olvide, decir que ante una diferente configuración de la ficha de producto y de la unidad de almacenamiento, lo que prima es lo que pone en la unidad de almacenamiento. Es decir, cuando lancemos el MRP o la hoja de demanda, lo que va a tener más valor es lo que indicamos en la unidad de almacenamiento. ¿Vale? Pasamos ahora a la ficha de proveedor. Como os decía, la ficha de proveedor es la que tal vez menos determina ese cálculo del reaprovisionamiento, pero no hay que tampoco quitarle importancia. Al final sí que hay unos campos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? En este caso serían pues, los plazos de entrega, sí, el plazo de entrega que determina el proveedor. Acordaos que podemos determinar un plazo de entrega que sería el periodo medio, los días de media que tarda el proveedor en servirme, pero que en el producto también tengo el plazo de entrega que puedo variar. Es decir, para un proveedor yo puedo tener un periodo medio de entrega de X, pero en cambio para un determinado producto servido por ese proveedor puede ser que ese plazo se acorte o se alargue por la razón que sea, porque tengamos un acuerdo especial. También es importante especificar, indicar cuál es el almacén habitual al que nos sirve ese proveedor. Sabéis que podemos, como decíamos antes, tener distintos almacenes y que el proveedor siempre nos sirva en uno y de ahí hacemos transferencias a los otros, o que tengamos servicio en los distintos almacenes. Hay distintas formas de configurar, como sabéis. Y por último, es importante pero no determinante el calendario base. ¿Qué quiere decir el calendario base de cada proveedor? Pues como sabéis, en Business Central podemos configurar calendarios que nos van a marcar cuáles son los días festivos y cuáles son los periodos de vacaciones, por ejemplo, por país o por provincia, depende de cómo tengamos configurado y de cómo trabajemos. Entonces, en ese caso, podemos asignar un calendario base al proveedor de manera que los días festivos aplicarán o no aplicarán, y esto podrá modificar ligeramente el plazo de entrega o el cálculo para saber cuándo tenemos que pedir, con el fin de garantizar que en tal fecha estará el material en nuestras instalaciones. Vamos, si os parece, a revisar rápidamente en la ficha de proveedor. Entramos en uno de los proveedores con los que vamos a trabajar hoy. Como os comentaba, bien, le hemos indicado que el almacén habitual de servicios es el almacén azul. Como sabéis, en esta base de datos, que al final es una copia de la Cronus y muchos ya la conocéis, pues tenemos el almacén blanco, el rojo, el verde, etcétera. Pues en este caso trabajaremos con el azul. Le hemos asociado un plazo de entrega de 3 días de media. Y le hemos asociado también un calendario base, pues que aquí tenemos definidos los días festivos en este caso de España. ¿Vale? Bueno, pues en principio yo diría que ya tenemos definidos todas las configuraciones o todos los campos conceptuales que intervienen en el cálculo de reaprovisionamiento, pero como os decía al principio
de la presentación no vamos a centrarnos solamente en el sistema de reprovisionamiento automático o propuesto por Business Central, sino que también vamos a hablar de los distintos métodos que hay que nos pueden ayudar o facilitar la entrada de datos para el reaprovisionamiento, sea cual sea nuestra tipología de empresa o nuestro sector o nuestro estado de madurez en cuanto a planificación de reaprovisionamiento. Entonces, por supuesto, empezamos con la más sencilla, que sería la introducción manual, que yo entiendo que todos o muchos de los que asistís a este webinario ya conocéis, ¿vale? Que sería la creación manual de un pedido de compra, o un pedido de transferencia, o una orden de fabricación, o un pedido de ensamblado. ¿Esto cómo es? Bueno, pues vamos a hacerlo súper rápido, súper sencillo, pues vamos a hacer el ejemplo del pedido de compra, pero sería la filosofía, sabéis, Business Central siempre utiliza más o menos la misma filosofía, por tanto, esto mismo que voy a hacer en compras, si abriésemos un pedido de transferencia o abriésemos una orden de fabricación, pues al final sería más o menos parecido. Todos los formularios tienen cabecera y líneas, pues en este caso abrimos un pedido de compra donde en la cabecera asociamos un proveedor, vamos a utilizar tecnologías hace tiempo, por ejemplo, ¿vale? El sistema nos está arrastrando los datos del proveedor y en las líneas pues podríamos poner la silla negra, por ejemplo, y le haríamos un pedido de 2 unidades, ¿vale? En este caso, desde el propio del pedido de compra podríamos enviar al proveedor el PDF, el correo electrónico con el PDF adjunto para que él nos confirmase las fechas de entrega y pues, las fechas en las que podrá hacer el servicio. Si nos mostramos el campo información, siempre me gusta. Yo normalmente lo tengo oculto porque así veo más campos en la pantalla, pero después puedo consultar. Aquí tenemos información, como conocéis, pues relativas al proveedor, si tiene pagos pendientes, si tengo pedidos pendientes con este proveedor pendientes de servir, si tengo cantidad o albaranes que he recibido pero que todavía no me ha enviado la factura. Tenemos también información histórica acerca de los documentos que hemos intercambiado con este proveedor. Pues en este caso no tenemos ninguna factura contabilizada, pero podríamos ver que tenemos facturas contabilizadas, abonos contabilizados, albaranes que hemos recibido. Y respecto al producto, siempre me gusta revisar que en la ficha puedo navegar hasta la ficha de producto desde el propio pedido con un clic y también podemos ver la disponibilidad que tiene ese producto. Fijaos que al abrir la disponibilidad nos abre una funcionalidad que a mí me gusta mucho de Business Central, que es disponibilidad por evento, siendo el evento pues la compra, la venta, el consumo por orden de fabricación, la transferencia, todo eso que estoy diciendo son eventos y aquí lo que podemos ver con esta disponibilidad es partiendo de un inventario físico en este almacén actual y viendo que he creado un pedido de compra, tendremos un inventario proyectado de 6 unidades. Ahora mismo partimos de 4, llegaríamos a uno de 6 con las 2 unidades que acabo de introducir en el pedido de compra. Esto parece muy muy sencillo, muy burdo cuando lo explicas así con tan pocos datos, pero pensad que en empresas muy grandes donde hay pedidos de compra y de venta que se van intercalando en el tiempo y donde el seguimiento de la entrada y salida de materiales y calcular la disponibilidad en una fecha concreta puede resultar más difícil, pues esta funcionalidad yo creo que es una funcionalidad bastante útil. Este método manual, por supuesto, no incluye ningún tipo de cálculo ni planificación ni nada, ningún automatismo. Al final está basado en necesidades puntuales necesidades del momento, volumen de la empresa que nos permite hacer estos pedidos manuales y no trabajar con cálculos de reaprovisionamiento y también pericia, ¿no? Al final pericia de responsable de compras / fabricación
para, para tener en cuenta todo lo que hay que comprar o fabricar o transferir en un momento determinado, ¿vale? Si volvemos a la presentación y avanzamos, decíamos que eh, otro sistema de reaprovisionamiento, me vais a permitir que diga semiautomático, no me gusta esta, esta palabra, pero bueno, es casi en semiautomático, y es que desde un pedido de venta podemos vincular o sea, desde la demanda podemos vincular la oferta, es decir, desde el pedido de venta yo puedo crear el pedido de compra, el pedido de ensamblado o la orden de producción incluso, ¿vale? Estas opciones no todo el mundo las conoce, no siempre se conocen, no son tan manuales como crear el pedido de compra como yo acabo de hacer, pero tampoco no es un cálculo de reaprovisionamiento como tal, es decir, no podemos considerar que esto sería un MRP. Se, se- se, mm, Se utiliza este tipo de gestión o esta funcionalidad se utiliza cuando las empresas normalmente tienen poco stock o gestionan poco stock porque compran para vender y entonces funcionan como meros intermediarios y estocan poco material, y entonces prácticamente la compra y la venta son directas, incluso a veces, no sé, supongo que también conocéis que está la funcionalidad de envío directo, pero este método se utiliza muchas veces cuando la mercancía no pasa por las instalaciones de nuestro cliente, del cliente que está utilizando Business Central, sino que el proveedor envía directamente al cliente y utilizamos este sistema de generación de pedidos de compra y de venta vinculados mediante la funcionalidad como decía, envíos directo o pedido especial, que si os parece también explicaríamos en alguna ocasión, en algún webinario. Si os fijáis, permitidme que vaya a Business Central, vamos a introducir, si os parece, un pedido de venta. Esto sería lo que llamamos demanda. Voy a introducir pues para un cliente para libros, por ejemplo. Él nos pide que le entreguemos por la semana que viene, ¿vale? Volvamos a nuestra silla negra y nos pide precisamente 2 unidades, ¿vale? Una forma que tenemos de vincular la compra con la venta, en este caso, sería desde las acciones crear un documento de compra, y aquí le decimos crear. Fijaos que ha hecho como un cálculo, ¿vale? El sistema nos dice que en este caso necesita comprar 0 unidades porque ya tengo un pedido de compra. Pero si en lugar de 2 le dijese que necesito 10, por ejemplo, o que el cliente nos está pidiendo 10, y le dijésemos crear pedido de compra, ahora nos pediría 4 porque al final, bueno, pues tenía entre el stock que tenía y las necesidades que genera este pedido, pues nos pediría 4. Al aceptar, esto está generando el pedido de compra correspondiente, ¿vale? Nos crea el pedido de compra para el proveedor predeterminado que tenemos en la ficha de productos, recordad, y genera el pedido de compra. Permitidme que incluya en este mismo pedido, voy a aprovechar que ya lo tengo abierto, voy a incluir la pizarra Albert Ville, esta, vamos a pedir por, no sé, 5, por poner un número. Desde aquí sí que me gustaría que vieseis lo que os comentaba antes. ¿Dónde estaba? Que ahora no me acuerdo, se me acaba de ir el santo al cielo. Estaba buscando aquí, no veía no veía el botón. Dentro de planificación, disculpad, tenemos el crear orden de producción, ¿vale? También es lo que quería comentar, que si tuviésemos fabricación, en las empresas que tienen fabricación, podemos vincular una venta a una orden de fabricación directamente mediante esta funcionalidad. Y el sistema, como veis, nos permite lanzar la orden de fabricación en distintos estados, planificada en firme o directamente lanzada para que entre en fabricación, y podemos hacerlo o por producto o por proyecto. ¿Qué quiere decir estas dos opciones? Por producto querría decir que se generaría una orden de producción por cada producto
fabricado que incluya mi pedido de venta, y por proyecto sería que se generaría una orden de fabricación por todos los productos que incluye este pedido de venta, ¿vale? Esta es la diferencia. Y también desde el propio pedido de venta podemos buscar y visualizar si tenemos un pedido de ensamblado. En este caso me está diciendo bueno, que no tengo, que me falta alguna configuración, ¿vale? Pero podríamos también utilizar la funcionalidad de ensamblar. Depende de cómo tengamos configurado el producto ensamblado, podríamos lanzar el ensamblaje desde el propio pedido de venta, ¿vale? Como veis, son funcionalidades que nos permiten vincular la compra y la venta directamente. Desde el propio pedido de venta ya podemos lanzar ese reaprovisionamiento sin tener que picar de nuevo en la orden de fabricación ni el pedido de compra, en este caso que estábamos viendo. Vamos con la hoja de demanda. La hoja de demanda este ya sí es un proceso o un método automático que nos permite calcular de forma global las necesidades de abastecimiento, de reabastecimiento. Cuando nosotros ejecutamos la hoja de demanda, el sistema nos va a proponer una serie de acciones: comprar, replanificar, cambiar la cantidad o replanificar la fecha en la que hemos pedido un pedido de compra, valga la redundancia, o cancelar uno que ya habíamos hecho y crear uno nuevo porque las cantidades o los plazos entran dentro de lo que llamábamos el ciclo de reaprovisionamiento y demás. En definitiva, nos va a proponer una serie de acciones para garantizar que tenemos suficiente stock o suficiente disponibilidad de producto en el momento que lo necesitamos para la venta o para la fabricación, ¿vale? Se utiliza, como los 4 puntos que tenemos aquí previsualizados, se utiliza para calcular necesidades brutas de productos. Tenemos una lista de todos los productos que el sistema propone que vamos a comprar, principalmente comprar, aunque también aquí podríamos tener transferencias o ensamblajes. Nos permite modificar la sugerencia que hace el sistema, y también podemos nosotros insertar manualmente líneas para que cuando le demos al botón ejecutar mensajes de acción entren en la creación de las órdenes de compra o de los pedidos de compra. Esta funcionalidad es ideal para gestionar la demanda directa ante productos y componentes, es decir, cuando tenemos ensamblado, por ejemplo, cuando tenemos fabricación básica, nos va a permitir comprar para una fabricación básica o para una fabricación en concreto, ¿vale? Si os parece, vamos a lanzar la hoja de demanda. Si yo entro, por ejemplo, en hoja de demanda, ¿vale? Vamos a calcular el plan. Tenemos distintas fechas: fecha inicial y fecha final. Business Central considera congelado todo lo anterior a esta fecha, es decir, da por bueno todos los pedidos de venta y compra que hay anteriores a esta fecha, y por tanto entiende que se van a cumplir los plazos que haya en los pedidos de compra u órdenes de fabricación respectivamente. Vamos a filtrar por los productos con los que estamos trabajando a lo largo de la presentación de hoy, para que el sistema no nos calcule, pues, bicicletas y otros productos que no estábamos viendo. Y también estoy filtrando por los almacenes en los que estamos trabajando. Al ejecutar el plan, fijaos que el sistema nos propone distintos mensajes de acción, ¿vale? Nos propone que compremos, en este caso, que compremos la silla Tokio, la silla París. De la silla París nos dice que cancele 2 pedidos que tengo por separado con distintas fechas, pues eso son las pruebas que hemos hecho, que cancele esos pedidos y que genere uno nuevo único por 14 unidades. Una vez más, fijaos que, como os decía antes, si vamos a ver el disponibilidad por evento, vamos a entender pues que tenemos ahora mismo un stock inicial de 4 unidades, que nos pide que compremos
que hagamos un pedido nuevo y que cancelemos, pues por aquí abajo estará, ¿vale? En función de las compras, la cancelación, la compra nueva y la venta que tengo prevista, se me quedará al final un stock. También me pide que cancele este pedido, me quedará un stock proyectado de 8 unidades, que si fuéramos a buscar a la ficha de producto para el almacén azul, para la unidad de almacenamiento azul, al final veríamos que este es el stock de seguridad que tiene marcado. Él se está garantizando que con las entradas y salidas que nos propone el sistema vamos a tener un resultado final al final de la fecha que hemos dicho como fecha de planificación, el stock mínimo de seguridad que nos garantiza, pues eso, que podemos servir nuevas demandas si entrasen mientras creamos nuevas compras. ¿Vale? También nos pide transferir. Fijaos que aquí nos pide, no sé si os acordáis que el producto pizarra base tenía una doble configuración de unidades de almacenamiento. Comprábamos en el principal y surtíamos el almacén azul a través de, mediante transferencia desde el principal hacia el azul. Fijaos que aquí nos está pidiendo que compremos 13 en el principal y que hagamos una transferencia hacia el azul de 11 unidades. También fijaos, como os comentaba al principio, que si un producto tiene configurada en su ficha más de un proveedor, más allá del que tiene por defecto, que es el que nos está sacando el sistema, ¿vale? Podemos aquí modificar y seleccionar otro proveedor, ¿vale? No lo voy a cambiar porque así mantenemos se nos generará para un único proveedor. ¿Qué más quería comentar de aquí? Bueno, podemos modificar, por supuesto, las cantidades a pedir. Imaginaos, no sé, porque al final Business Central está calculando, estas necesidades en base a los datos de la configuración de producto, la configuración de la unidad de almacenamiento, todo lo que hemos comentado, pero, por ejemplo, no tiene en cuenta si pues no sé, que Donald Trump tiene sus propios planes arancelarios y que en breve será muchísimo más caro comprar a los Estados Unidos. Pues aquí un responsable de compras o de planificación puede modificar las cantidades para que, pues eso, para cubrir pues esos impactos en el mercado que Business Central no controla. Fijaos también que tenemos los mensajes de acción que nosotros podemos aceptar o no aceptar. Es decir, al final Business Central propone una serie de acciones, como os decía, y es el usuario responsable, el que conoce todos los pormenores tanto de la empresa como del mercado y las necesidades que se están generando, quien acepta o no acepta, con modificaciones o no, esas propuestas. Una vez tengamos claro que sí que vamos a aceptar estas propuestas o incluso podríamos no aceptar estas otras, desde aquí mismo no lo voy a ejecutar porque quiero que luego me calcule la otra opción que vamos a presentar. Desde aquí podríamos ejecutar mensajes de acción, que esto lo que generaría sería pues crear pues, las compras o transferencia que nos está proponiendo el mensaje, el sistema y que estamos aceptando, ¿vale? Al aceptar aquí se generarían esos órdenes de compra. Si me permitís, voy a eliminarlos porque así me aseguro que en el siguiente cálculo nos aparece todo lo que tiene que aparecer. Si avanzamos en la presentación, vamos a hablar ahora de la hoja de planificación, que sería pues como la evolución o el siguiente paso para la planificación de reaprovisionamiento, teniendo en cuenta que permite planificar a más de un nivel. Es decir, Business Central con esta funcionalidad nos permite casi lo mismo que lo que hemos visto de la hoja de demanda, pero además nos permite replanificar a distintos niveles de fabricación de componentes, subcomponentes, productos semielaborados, etcétera, según pueda ir cambiando la demanda y las necesidades en un determinado momento.
Entonces, esta hoja de planificación se utiliza para equilibrar la oferta y la demanda, permite calcular el MRP, como comentaba, que al final es la relación entre necesidades de compra y fabricación, teniendo en cuenta los distintos niveles de listas de materiales en la parte de fabricación. Hablamos de fabricación compleja, no de ensamblado. Eh, es ideal para gestionar la planificación del reaprovisionamiento, teniendo en cuenta que no tenemos que tener acumulación de inventario o de stock innecesariamente. Al final, esta funcionalidad nos puede incluso aconsejar o proponer reducir pedidos de compra según pues eso, los cambios que hay en la demanda. Y también tenemos, a diferencia de la hoja de demanda, mensajes de advertencia en función de las fechas, sobre todo en las que lancemos la hoja de demanda, la situación en la que esté el stock de partida para el almacén en el que estamos calculando, etcétera. ¿Vale? Entonces, si os parece, veréis que yo tengo aquí, me he creado el acceso directo para ver la hoja de planificación. Veréis que es muy parecido tanto el cálculo como el resultado, ¿vale? No obstante, sí que eso, veremos que tenemos las advertencias, por ejemplo, y que incluye MPS y MRP. ¿Vale? Cuando le decimos calcular la planificación, le decimos que incluya tanto pues eso, el MRP como el MPS, fecha inicial. Fecha inicial es igual que como comentábamos en el caso de la hoja de demanda. Hemos filtrado por los productos que hemos estado revisando y que hemos estado utilizando a lo largo de toda la sesión, y también hemos filtrado por almacenes. Aquí siempre me gusta destacar que en la realidad, en los casos de uso de nuestros clientes, pues muchos filtran, por ejemplo, por categoría de producto o filtran por periodo de reaprovisionamiento. Por ejemplo, si todo lo que compran fuera, pues lanzan una hoja de planificación para que incluya todo lo que compran fuera, y otra hoja de planificación para que incluya todo lo que compran en la Unión Europea o en el territorio nacional, porque tiene distintos plazos de entrega, y la forma de organizarse las compras y el reaprovisionamiento es distinto. Por tanto, yo estoy filtrando por producto y almacén porque al final es lo que me va a facilitar generar esta visualización más simple, pero que en nuestros clientes los casos de uso pues son muy variados, ¿vale? Al aceptar, bueno, como veréis al final nos va a proponer igualmente pues que creemos nuevos pedidos, que cancelemos dos que para el sistema son poco eficientes, teniendo en cuenta las fechas y la forma de agrupar pedidos para un proveedor en concreto. Por tanto, nos pide que cancelemos. También nos pide que creemos nuevo. Ya él nos preacepta aquello que considera más urgente o más pues que no tiene ninguna excepcionalidad, sino que entraría dentro de lo que es la cobertura de la demanda actual y del stock de seguridad. Y si os fijáis, tenemos distintas advertencias, donde, por ejemplo, nos va diciendo que el punto de pedido estamos en un valor de 6 y que tenemos pues, cantidades no seguidas. Quiere decir que tenemos movimientos que no sabemos si están finalizados o no. Tenemos cantidad a pedir 10, y que la fecha anterior al día de hoy ya estamos calculando las necesidades sin tener en cuenta las necesidades que podría tener anterior a la fecha de hoy, ¿vale? Por tanto, bueno, pues nos hace una llamada de atención, y en el caso de las excepcionalidades nos indica pues que el stock de seguridad está al límite, ¿vale? El inventario disponible proyectado está por debajo del inventario o del stock de seguridad que hemos marcado para este producto en concreto, ¿vale? Por eso nos va pidiendo que compremos o que cancelemos compras con distintas fechas. También pensad que Business Central al final, para optimizar los costes, lo que hace es, teniendo en cuenta los plazos de entrega del proveedor, teniendo en cuenta que nosotros podemos configurar plazos
de manipulación del material, porque una vez recibido lo tenemos que desembalar y colocar antes de que esté disponible, teniendo en cuenta una serie de plazos que nosotros podemos configurar, nos va a proponer comprar o fabricar siempre lo más cerca posible a la necesidad. Es decir, va a intentar que el tiempo de estocaje sea el mínimo para el producto, porque esto cuadra con los principios de gestión de inventario, pues eso, de no tener excesivo coste en el inventario y por lo menos proteger la obsolescencia de los productos. ¿Vale? Bueno, como veis, al final los mensajes son muy parecidos a los que nos aparecían en la hoja de demanda. En este caso sí que voy a decir ejecutar los mensajes de acción. Aquí nos propone, fijaos que si tuviésemos fabricación avanzada podríamos lanzar las órdenes de fabricación en estado planificado o planificado en firme. En este caso tenemos pedidos de ensamblado, no tenemos fabricación avanzada. Lo que le voy a decir es que realice los pedidos de ensamblado, que realice los pedidos de compra y que genere los pedidos de transferencia que tenemos marcados como aceptar los mensajes de acción, y al generar o al aceptar se han generado, si vamos a los pedidos de compra, veremos que se han generado pedidos de compra tanto en el almacén principal como en el azul, ¿vale? En este caso tenemos la pizarra base en el almacén principal. Si voy a los pedidos de transferencia, veremos que se ha generado, perdón, pedidos. Si me falta la S, por eso no me los encontraba, ¿vale? Se ha generado el pedido de transferencia que el sistema nos proponía entre el almacén principal y el almacén azul, y si fuésemos a mirar los pedidos de ensamblado, también se habrá generado el pedido de ensamblado correspondiente, ¿vale? Ahora, bueno, faltaría pues ir registrando tanto el pedido de compra, el pedido de ensamblado o el pedido de transferencia, pero esto ya sería objeto de, pues como digo todo el rato, de otro webinario, y así podemos volver a encontrarnos en otra ocasión. Dejo paso a mi compañera Encarna, que hablará unos minutitos sobre DQS como compañero de viaje, y espero que os haya resultado interesante el webinario. Perfecto, Lorena. Muchas gracias por la explicación. Bueno, en resumen, al final lo que hemos podido ver es que al final Business Central nos ayuda a tener controlado al 100% nuestro inventario y a no tener problemas pues, con stock y con temas de costes y demás, ¿no? Como digo, muchas gracias por la explicación. Estoy compartiendo, creo, ¿no? ¿Estás viendo mi pantalla? Todavía no, Sí, ¿no? Encarna. Ahora sí, Ahora, ahora sí la vale. vemos, ahora sí la Vale, vemos. vale, perfecto. Bueno, pues yo simplemente, para los que no nos conozcáis, que estéis por aquí y que no hayáis trabajado todavía con nosotros, simplemente hacer un pequeño resumen de quién somos en DQS o qué hacemos en DQS. Nosotros somos un partner 100% Microsoft, es decir, estamos especializados al 100% en las soluciones Microsoft, y esto evidentemente, como pone aquí, pues es una decisión que es completamente estratégica, ¿no? Por un lado, para que todas las personas con las que trabajéis estén 100% especializados en este tipo de herramientas, y además, evidentemente, el trabajar con herramientas Microsoft pues nos da un respaldo o una seguridad de que son herramientas que tienen mucha cobertura y mucho detrás, ¿no? que te permite tener esta seguridad, como digo. Nosotros, aunque hoy ya hemos visto la parte de Business Central y la parte de inventarios y demás, somos de los pocos partners, bueno, a mí siempre me gusta decirlo, que estamos especializados en todas las áreas de soluciones de Microsoft, ¿vale? No solo Business Central, sino que tocamos tanto la parte de ERPs, parte de Business Central, parte de Finance and Operations, como también el resto de soluciones, como por ejemplo la parte de Customer Engagement, que incluiría pues la parte de Sales, Marketing, Insights, toda la parte también de Low Code con Power Platform, Copilot Studio, todo lo que necesitéis por esta parte de inteligencia artificial también lo tendríamos cubierto, evidentemente también sin dejar de lado la parte de seguridad, y también evidentemente la gestión de la información de data management y control de
de la información. Como digo, esta decisión de estar 100% especializados en las soluciones Microsoft es pues para intentar ofrecer el mejor servicio posible, ¿no? Y no ir a los clientes y, por ejemplo, pues si te tengo que instalar o configurar una solución, ya sea Business Central o lo que sea, tener una visión global de lo que tú puedas llegar a necesitar, ¿no? Es más, seguramente la mayoría de las empresas en España están utilizando Microsoft 365, como puede ser pues, Office 365, Teams y demás, ¿no? Pues al tener una visión global de todo lo que ofrece Microsoft, pues nos permite dentro de un mismo ecosistema de soluciones poder tener pues una conexión completa, agilizando los procesos internos y evidentemente pues mejorando los flujos de trabajo de la empresa, ¿vale? Por la parte de Business Central, pues hoy hemos visto, como digo, más la parte de inventario, pero evidentemente el equipo cuenta con experiencia en la configuración completa de lo que es el RP de Business Central, trabajan con todo tipo de sectores, que esto ahora lo comentaremos también. Evidentemente, hacemos proyectos de implementación de la parte de contable, más a nivel fiscal, a nivel financiero, a nivel de proyectos, fabricaciones, hablado, como habéis visto, pues evidentemente tocamos un poquito todas las áreas de la solución. ¿Vale? Y esto es súper importante y lo tenemos complementado con que estamos certificados al 100%. Es decir, todo el equipo de Business Central tiene la certificación que ofrece Microsoft, que esto al final es una especie de examen que te garantiza, ¿no?, que la persona con la que estás trabajando tiene al 100% de los conocimientos que debería de tener para poder trabajar con estas herramientas, ¿vale? Entonces, tenemos la insignia de especialistas en pequeñas y medianas empresas, que al final lo que esto implica es lo que os digo, ¿no? Que todas las personas con las que trabajáis tienen esta certificación, ¿vale? Además, como digo, en DQS pues tenemos el resto de insignias. Tenemos todas las insignias que a día de hoy Microsoft ofrece. Es decir, la parte, por ejemplo, de seguridad, que siempre me gusta también reforzarla, sobre todo cuando estamos viendo la parte de RPs, ya sea Business Central o Finance and Operations, es súper importante porque si tú estás implementando una herramienta de gestión financiera en tu empresa, ¿vale? Es fundamental que tengas controlado el acceso a toda la información que tú vas a tener dentro de esta herramienta, ¿vale? Y evidentemente también, pues la parte de, como digo, ¿no?, la parte de data, inteligencia artificial, que nos va a mejorar los procesos, nos va a permitir, pues, tomar decisiones más controladas porque tengo visibilidad de toda la información. Como digo, todas estas certificaciones nos garantizan que el equipo con el que trabajéis en DQS no solo está especializado en una cosa concreta, sino que tenemos una visión global y un conocimiento global de todo el portfolio de soluciones que nos ofrece a día de hoy Microsoft. ¿Vale? Además de esto, a nivel interno en la empresa tenemos también lo que nosotros llamamos cultura people-centric, ¿no? Esto lo que nos permite es, hablando claro, ¿no?, que las personas que trabajan en DQS pues estén lo más contentos posible, ¿vale? ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues con estos puntos que veis aquí, ¿no? De transparencia, revisiones de categorías, planes de igualdad, remuneración flexible y variable y garantías de crecimiento profesional. ¿Por qué esto nosotros lo ponemos en valor? Porque al final en las consultoras tecnológicas lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no?, es que el talento se suele perder. Entonces, cuando se empieza un proyecto, ¿no?, cuando un cliente empieza a trabajar con una consultora tecnológica, lo que muchas veces ocurre es que las personas con las que están empezando a trabajar no son las que finalmente implementan lo que se ha decidido en ese primer momento, ¿no? Y esto pues da lugar a problemas. Nosotros lo que intentamos siempre es eso, con esta cultura people-centric, ¿no?, que la gente esté contenta, que la gente se quede y que siempre intente mejorar, pues por ejemplo, con lo que hablábamos antes de las certificaciones y demás, ¿no? Pues evidentemente para que al final las personas con las que trabajéis pues siempre intenten dar lo máximo de sí mismas, ¿vale? Y esto evidentemente pues nos da los resultados que nos ha dado en los últimos años. Desde 2015 a 2023, 2024 hemos crecido, como estáis viendo aquí en los datos, bastante. A nivel de trabajadores, pues actualmente creo que estamos más cerca de los 200 que de los 140 que pone aquí, ¿vale? Como digo, las certificaciones las tenemos todas y actualmente, aunque aquí no lo veis, estamos en toda España, ¿vale?, ofreciendo servicios. Evidentemente
trabajamos de forma remota, pero además tenemos 5 sedes. Iba a decir 4, pero no, tenemos 5. Estamos en Barcelona, Castellón, Valencia, Madrid, pero también estamos en Palma de Mallorca, que el equipo de Business Central concretamente tiene el personal allí en Business Central, ahí en Mallorca, perdona. ¿Vale? Y ya, simplemente para terminar, como decía antes, ¿vale? No nos centramos en un sector en concreto, sino que estamos especializados o hemos trabajado con proyectos con clientes de diferentes sectores. Esto también es algo bastante está bastante relacionado con el RP de Business Central como tal, ¿no? Que es un RP que permite esa adaptabilidad a cualquier tipo de sector, ya sea fabricación, ya sea, por ejemplo, pues sectores más de servicios, permite al final adaptarse a cualquier tipo de requerimiento que pueda tener el cliente en sí, ¿vale? Y como tal, DQS también pues tiene ese know-how sobre todos los sectores que estamos viendo aquí. Vale, y así os parece, como vamos justos de tiempo, vamos a la parte de preguntas. Voy a ver si han hecho algunas preguntas. Dadme un segundo que entro y vamos mirando. Vale. Mira, sí. Lorena, ¿estás por aquí? Vale, voy a Sí, dejar estoy esto aquí aquí. para que... Vale, perfecto. Mientras contestamos las preguntas, dejamos también aquí, tenéis los correos tanto de Lorena como el mío, ¿vale? Comentaros también que os pasaremos la grabación de la sesión y demás. Y si tenéis cualquier duda por correo podemos comentarlo. Nos pregunta María si puedo incluir previsiones de venta en el cálculo de reaprovisionamiento. Sí, sí se puede. Y esto no lo he comentado cuando lo estaba enseñando. Si me permites, Encarna, que vuelva a compartir Sí, un segundín. sí, sí, sí. Vuelvo a compartir. Es muy sencilla la respuesta. Al final, cuando lanzamos la hoja de demanda o la hoja de planificación, en cualquiera de las dos existe la opción. Dentro del cálculo tenemos la posibilidad de trabajar con previsiones de uso. Permitidme que os enseñe las previsiones de uso. Nos permiten de forma prever o insertar o definir cuál es la previsión de ventas por meses, por días, por años, por cómo queramos, depende de cómo queramos nosotros hacer esa previsión, ¿vale? Y a la hora de calcular podemos incluir esa previsión, incluso podemos decirle que todas las previsiones anteriores a el 30 del 4 no las tenga en cuenta, por ejemplo. Por tanto, sí que podríamos también tener en cuenta no solamente la demanda real referida como pedidos de venta y fabricación en firme que tengamos dentro del sistema, sino también previsiones basadas en presupuestos que podamos haber hecho tanto en ventas como en finanzas. Vale, nos pregunta también Carlos cómo puedo hacer que el sistema respete las compras ya enviadas, es decir, que no me genere sugerencias de cancelación de pedidos o modificación de cantidades. Esta es una demanda habitual en nuestros clientes, ya que, como habéis visto, Business Central te puede proponer cancelar o modificar, y para esto existe un campo que no sé si voy a poder mostrar. Ay, es que me sale. A ver. Existe un campo que ahora no lo tengo aquí mostrado, pero creo que en la hoja de demanda sí que está mostrado de forma estándar. Si no es en los pedidos de compra. En los pedidos de compra creo que sí que lo tenemos. Que lo mostramos. Fijaos, a ver. Hay un campo que se llama flexibilidad. Flexibilidad de la planificación. Fijaos, este campo por defecto está sin límite, que quiere decir que flexibilidad absoluta, ¿vale? Toda la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que ante cambios en la demanda, el sistema es flexible y adapta las compras o el reaprovisionamiento a esa demanda. Si nosotros en la planificación de flexibilidad le decimos ninguna y creamos esta compra o la transferencia o la fabricación con flexibilidad ninguna, sin flexibilidad quiere decir que ante cambios en la demanda, cuando volvamos a lanzar el MRP o la hoja de demanda, el sistema no nos propondrá ese cambio. O sea, tenemos esta
esta baza, que es la flexibilidad de planificación, para fijar las compras o la planificación que ya hemos hecho, la fijamos con flexibilidad igual a ninguna. Vale, perfecto. Y ya por último, nos preguntan también si se puede empezar a utilizar la planificación de reaprovisionamiento una vez estás ya trabajando en Business Central. Es decir, empezar a utilizar la hoja de planificación cuando ya llevas tiempo creando pedidos manualmente y sin utilizar el MRP. Claro, entiendo que esta pregunta es porque algunas empresas, y esto también nos lo hemos encontrado como partners, algunas empresas empiezan a trabajar sin saber, sin conocer o sin utilizar ni la hoja de demanda, ni la hoja de planificación, ni una tercera que no hemos hablado, pero también en algún otro webinario ya hablaremos, que se llama hoja de pedidos, planificación de pedidos, sin utilizar esto, y entonces luego quieres ponerlo en marcha. Sí se puede, pero requiere un trabajo previo, es decir, requiere revisar las configuraciones de producto, requiere implementar la parte de unidades de almacenamiento dependiendo de cómo tienen montados los centros logísticos o los almacenes de la empresa, requiere una formación inicial y sobre todo, como siempre les digo a nuestros usuarios y a nuestros clientes, requiere prueba y error, ¿no? Al final la hoja de demanda bueno, los sistemas de reprovisionamiento eh, están siempre sujetos a ajustes debidos pues, a las propias inclemencias del mercado, ¿no? Podríamos llamar. Por tanto, al principio, cuando ya lleváis tiempo trabajando y estáis acostumbrados a a una determinada forma de hacer, pues hace falta ir poco a poco implementando y normalmente lo que hacemos en estos casos, no sé cómo se llama la persona que lo ha preguntado, es hacerlo por bloques, por familias de productos o por tipologías de productos, pero sí, sí se podría. La respuesta es que sí que se podría. Perfecto, pues creo que ya no hay más preguntas. Si os parece, como nos hemos pasado 6 minutos, lo dejamos aquí. Como os decía, nada, cualquier cosa, estamos en contacto, tanto Lorena como yo estaríamos encantados de cualquier cosa que necesitéis que nos escribáis. Sí, Y si no, nada, nos vemos el miércoles que viene, os pasaremos la grabación y cualquier cosa, estamos en contacto. muchísimas Muchas gracias a gracias, todos. hasta luego, adiós. Gracias, Adiós. hasta ahora. Adiós, adiós.